los profes de teatro me deben estar escuchando, los alumnos de teatro también. Porque la versión del contenido curricular era solo Stanislavski. Y es cierto, si hay muchísimos otros teóricos de teatro que hacen otros aportes y usan otros conceptos. ¿Está claro lo que estoy planteando? Entonces, esto nos puso a reflexionar de que efectivamente el recorte estaba solo dentro de una línea teórica. Cuestión, ¿qué puede hacer el docente? Porque si no, no le contesto a la persona que pregunto. Frente al contenido curricular prescripto, la reflexión del docente es una reflexión epistemológica y una toma de posición frente al contenido que tiene que enseñar. Ahí está la libertad profesional del docente, que puede asumirla si sabe, porque si no sabe no puede. Es decir, para poner un ejemplo que uso muy frecuentemente porque me ocurrió en un seminario, si yo tengo que trabajar un enunciado del currículum que dice percepción global y segmentaria, ¿de dónde saco fundamentos para trabajar percepción? ¿En qué campo me enseñaron teorías sobre la percepción? ¿Qué teoría de la percepción es la que manejo? Esto aplica tanto a teatro, como a plástica, como a música, como a las ciencias naturales. En última instancia, el diseño curricular de ciencias naturales también habla de percepción global y segmentaria. ¿Se entiende lo que estoy planteando? El problema de no poder discutir los contenidos curriculares es la propia formación del docente, que muchas veces llega al salón de clase sin saber de dónde proceden esos contenidos. Necesitamos un trabajo formativo muchísimo más profundo, más sólido, más referenciado, y los chicos me van a odiar, pero hay que leer bastante más. No Bueno, puedo yo... María Elsa, esto es lo que un poco, digamos, el diseño curricular que hablábamos con vos cuando tuvimos la charla previa para acordar algunas cuestiones, lo que nos interesaba de este encuentro, esto que no, que de darle el valor a que hay un diseño curricular de nivel superior que está pensado en función de que estos estudiantes se formen, ¿no? Tal cual. Pero la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es de ellos también en cuanto a darle, de ellos obviamente y de nosotros como equipo docente, el equipo directivo, ¿no? Pero básicamente del estudiante, del deseo, ¿no? De este deseo de poder y de esta inquietud por aprender, por leer, ¿no? Por buscar, esto que vos decís, ¿no? Tengo esto, ¿no? ¿Y de dónde lo saco? ¿Dónde lo busco? Bueno, pero Que miren, piche el bichito, ¿no? el bichito, ese bichito de la curiosidad, no sé si está tan desarrollado en el común de la gente. Tenemos que también trabajar para estimularlo. Sí. Y se hace como de a poco. Eh, yo digo, bueno, será porque tengo aquí en el escritorio la foto de mi nieto, que es como una máquina de preguntar, pero justamente esto es lo que uno estimula en los niños desde muy pequeños, ¿sí? Ayer me decía mi hijo que el chiquito que tiene 3 años se paró delante de él y dijo, yo me estaría preguntando por qué razón, 3 años tiene, yo me estaría preguntando por qué razón, digo, no lo paramos más. Pero esto es muy importante. Una de las cosas que nos pasan con los profes de teatro que nosotros mismos formamos, no los que formaron ustedes, con los que nosotros formamos, por lo tanto me hago cargo, es que todavía hay gente que viene a la facultad a decir, ah, mira, esto que dice el diseño curricular, no lo entiendo. Es un concepto teatral. Yo fui la profe de didáctica de teatro,
Y digo, en realidad la cuestión epistemológica de teatro corresponde a la gente de teatro. Ahora, flaco, si vos me decís, yo no puedo enseñar esto porque no sé lo que quiere decir, mi primera pregunta es, ¿cuál es el diccionario de teatro que buscaste? ¿Qué dicen los diccionarios de teatro? Porque tenemos unos cuantos, no hay uno solo. Más de uno hay uno con versiones renovadas, digamos, que uno podría mirar los cambios conceptuales a lo largo del tiempo. Pero digo, ¿por dónde empezaste? Porque cuando yo fui a la universidad, en la biblioteca de la universidad había 5 libros de un autor y tenías que hacer una cola y llegar a las 5 de la mañana para ponerte en la cola y poder retirarlo. Pero ahora tenemos internet. Digamos, ahora tendría que haber una autonomía para decir, esta palabra no sé de dónde viene, vamos a mirar en internet a ver qué es. No sé, mi nietito dice, abuela, vos tocas este botón y agarrás y le preguntás a Don Google. Don Google te responde. Dice, vos preguntale porque te responde. No sé si me entienden. Si el estudiante de terciario no hace esto, Sí. no los vamos a poder acompañar todos los días a lo largo de su vida y taparlo con la frazadita. En algún punto tiene que hacerse independiente. Claro. Porque no vamos a estar siempre con él. Sí. Entonces, es un ejercicio constante. Es un ejercicio de lectura, es un ejercicio de búsqueda, es un ejercicio de reflexión, de discusión con los compañeros, de debate con los compañeros. La pregunta es cuándo incorporamos el debate como parte de las prácticas de clase. ¿Sí? Sí. Bueno, acá tenemos dice, algunas preguntas en el chat, bueno, en relación a justo lo que estabas hablando ahora, Elsa, y después leo las anteriores. Agostina Russo, que es una de las profesoras también del instituto, dice que en su opinión, esa falta de curiosidad está sujeta a la falta de capacidad crítica y reflexiva. Ahora bien, la capacidad crítica se entrena, se forma, como la capacidad de observación se entrena y se forma. Como la capacidad para manejar un pincel se entrena y se forma, o de bailar de puntas, ¿no? Entonces, no es que la gente haya nacido con capacidad crítica. Todos nacemos con la posibilidad de tener capacidad crítica. El tema es cómo nos han entrenado. Claro. Bien. Si la única respuesta posible es una sola y es la que le gusta al profesor y no admite otras posibilidades, estamos perdidos. Ahora, esto no quiere decir que el muchachito que viene a rendir el examen final quiera opinar de todo sin haber leído. Primero lee todo, después opinamos. ¿Está bien? Entonces, estoy mirando yo, me parece que hay que hacer un ejercicio de modelar las clases con estas instancias, es decir, a ver, ¿cuál es la información? No te voy a dar toda la información yo, hay información que la tienen que buscar por su propia cuenta y la tienen que aportar, hay una sistematización de la información que tiene que tener ciertos criterios, hay un uso apropiado de los conceptos, hay una vinculación entre el concepto y el campo empírico, digamos. Los conceptos son ideas construidas con la mente, ¿no? Pero esto se vincula con el campo empírico. Entonces, ese salto de pasar de la mente, de la palabrita, a los hechos, es un salto que también es costoso. Los chicos dicen, yo veo cosas cuando van a practicar, ¿no? Con los espacios de la práctica, con el tema del diagnóstico. Yo veo cosas, pero no le puedo poner nombre. Es que no han vinculado el concepto con el campo empírico. Entonces, ven lo que se usaba en el campo, pero no lo pueden remitir a un concepto que lo nombre. Este es un problema. Esto nos pasa mucho en el campo teatral, porque todavía hay una tendencia, que me disculpen si están los profes de interpretación por ahí, hay una tendencia muy fuerte a que los alumnos hagan los ejercicios prácticos, pero no le pongan nombres a las cosas. Las cosas tienen nombres, se llaman de una determinada manera. La teoría las ha nombrado de una determinada manera.
Y en las disciplinas, los conceptos son conceptos definidos con un cierto rigor. No quieren decir cualquier cosa. Pero entonces, ¿cómo hacemos para lograr esta vinculación? Bien, esto que estamos haciendo incluye este concepto, este autor. Cuando nombró este concepto se refería a esto, en cambio fulanito usó la misma palabra, pero se está refiriendo a otra cosa. Si no hacemos esto, la capacidad crítica no aparece. Miren, en una práctica, en un centro complementario, unos chicos pobres, pobrísimos, en un lugar muy difícil. Jugábamos los sábados por la mañana y esto terminaba con la leche y el plan de trabajo para el sábado siguiente, armado con los niños de 6. Por supuesto se planteaban situaciones para dramatizar. Avanzando con los conceptos curriculares, las situaciones se referían a conflicto, al concepto de conflicto. Entonces, cada grupo de niños tomaba una situación y ellos veían cómo desplegar la situación y luego la tenían que mostrar. Y entonces se produjo un debate. Estaban dramatizando abajo de un escritorio, 4 o 5 sentaditos abajo de un escritorio frente al resto de los niños de los otros grupos que sean de público. Terminaron y dicen, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Cuál era el conflicto? El público dijo, pero no había conflicto. En esa situación no había conflicto. Entonces los chiquitos discutían, pero que sí, ¿no ves que el conflicto era tal cosa? ¿Y saben qué respondieron los espectadores? Pero no se vio. El conflicto no se vio. Y ese es un concepto teatral importantísimo. ¿Qué hicieron para que se vea el conflicto? Bueno, que no nos pase esto con los estudiantes de terciario. Por favor. Elsa, claro. te leo algunas consultas que fueron apareciendo. Sí. Gabriel Portillo, bueno, dice que a partir de la experiencia que vos tenés en la educación pública también, esta frase que vos mencionaste del contenido y la forma, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede generar una pantalla de contingencia con los alumnos sin tener lo presencial? Cuando no tenés el ida y vuelta por falta de los recursos. Bueno, sí, lo presencial es imprescindible, ineludible, y no estaremos completos hasta que no lo retomemos. Está bien, pero mientras tanto, hay cientos de contenidos teatrales que se pueden trabajar en la contingencia y avanzar en el entrenamiento de habilidades de todo tipo para que en algún momento se hagan presentes. Más, hemos estado trabajando inclusive las prácticas colaborativas de las pantallas. Esto es, lo que en un salón de clases sería el intercambio, la muestra, el comentario del otro, la revisión, la vuelta a hacer el ejercicio, eso que hacemos en los salones de clases lo estamos haciendo mediados por las tecnologías, con enormes habilidades por parte de los docentes. Yo creo que en esta contingencia lo que ha aparecido es la enorme creatividad de los docentes y también el hecho de que están poniendo en reflexión si lo que están haciendo es correcto o no lo es. Mi Facebook está poblado de docentes de teatro de todo el país, pero de todo el país, que suben ejercicios que hacen y esperan la devolución de parte de sus compañeros. Sí. O sea, están mostrando parte de los ejercicios, están mostrando cómo los pensaron, ¿sí? Y están pensando por qué los pensaron así para los alumnos que tienen, ¿sí? Para unos alumnos en concreto. Y hay buenas devoluciones, hay devoluciones muy interesantes. Hay devoluciones de otros que están pensando a la par. Entonces, yo creo que no hay que desesperarse. Ya pasará. Ya pasará. Mientras tanto, hay mucho para hacer. Mucho, pero muchísimo para hacer. Dándole la palabra a los chicos, sabiendo que hay restricciones, porque las condiciones no son parejas para todos, y eso lo sabemos también por experiencia propia.
Digo, estoy viendo videitos de chicos que están haciendo la tarea en la parada del colectivo porque ahí tienen señal, o que se fueron a la plaza del pueblo porque ahí hay señal y en su casa no tienen conectividad. Digo, esto sabemos que es así. Y hay chicos que tienen cantidad de materiales y otros niños que no los tienen. Entonces, también vamos a ver diferencias. Pero esto, lo único que está haciendo es mostrar lo que ya nos pasaba. Claro. Pero que a veces con la presencialidad queda oculto dentro de la dinámica convencional de la clase. Sí. El otro día estábamos hablando de eso, en cuanto a esto que queda en evidencia, ¿no? De una manera más Sí. más fuerte. Queda en evidencia la posibilidad del niño, el acompañamiento familiar, la disponibilidad de determinado tipo de recursos. Pensando simplemente, si tenés un espacio básico para estar solo y hacer una payasada sin que nadie te objete. Sí. Eso que cuidamos tanto en el salón de clase, de la privacidad, del cuidado, de que no sean espiados, que no se los mire de afuera, todo eso, adentro de la casa pasa con los hermanos, con la mamá, con el papá, y la confianza que el chico a lo mejor tiene en el profesor de hacer determinada payasada y que quede registrada y que lo vean los compañeros, a lo mejor no lo tiene con la gente de su propia casa. Sí. Que le pueden decir, mira qué chico estúpido lo que está haciendo. Sí. Estoy pensando en las cosas que hacemos en las clases de teatro, ¿no? Sí, totalmente. Para uno también, claro, como docente, estás haciendo alguna actividad y tenés a alguien en tu casa que te está mirando como, ¿qué estás haciendo? totalmente. Sí. Y acá lo que está muy claro es que los docentes están tremendamente expuestos, no solamente al interior de su grupo familiar, sino que están muy expuestos de manera casi pública, porque si bien estos soportes permiten recortar la audiencia o lo que fuera, en realidad a los docentes lo está viendo mucho más gente que los propios alumnos. Sí. Entonces, muy expuestos. Totalmente. Cosa que yo he visto, y que no me parece que sea casualidad, los docentes más preocupados por la enseñanza son los que están como sometiendo a valoración y a discusión las decisiones metodológicas que están tomando. Muchos han corrido riesgos muy grandes y han hecho logros muy grandes, digamos, se las han arreglado para resolver problemas y para inventar alternativas para trabajar contenidos difíciles. Y otros están haciendo lo menos posible. Esto tampoco es una novedad. No, tal cual. Queda muy expuesto el que es curioso, inteligente, creativo, que está efectivamente pensando en sus alumnos, y está el que llena tiempo. Eso pasa en los salones de clase. Claro. Hay docentes que son llenadores de tiempo escolar. ¿Cómo se hace esto de llenar tiempo escolar? Y agarremos un manual de actividades. ¿Cuántas actividades puedo hacer por día? ¿Sí? Hoy tengo esta y esta, mañana tengo esta y esta, ya las tengo todas ordenadas, saco la fichita y ya está. Y no me importa quiénes son estos pibes y qué les pasa. Digo, Sí. es más difícil cuando uno piensa en el estudiante, cuando uno piensa en adaptar un ejercicio para un grupo escolar concreto en determinadas condiciones. No sé, yo tengo un sobrino que es profesor de dibujo técnico. Y me decía, corregir las láminas de los chicos no es una cosa que se puede hacer públicamente. Digo, no puedo estar retando a un pibe porque hizo tal cosa o tal otra. Tengo que tener una alternativa de comunicación con él para hacerle las correcciones a él y después en una clase colectiva mostrar los resultados en términos generales. Es decir, diferenciar lo que está destinado a uno solo de lo que es para todos en común, por cuestiones de respeto a los estudiantes. Bueno, esto que es tan difícil, ¿no? Entonces, acá también está la reflexión.
Esto tendría que ver con ese concepto de Tom que habla de la implicación moral del que enseña, del compromiso del que enseña. También tiene que ver con la evaluación. Sí. Sí. Acá, Ustedes ven, esto se va como entramando, ¿no? Sí, decíamos cuando nos reunimos que una de las preguntas era la evaluación en teatro, ¿no? De por qué evaluamos y para qué evaluamos, que también para las artes está muy ligado, ¿no, María Elsa? Que vos dijiste, esto es una charla como para otro día, porque es un tema... Porque es un temazo gigantesco. Temazo, pero bueno, se va relacionando, ¿no? Porque esto de la evaluación tiene que ver con... La reflexión crítica implica necesariamente procesos evaluativos. Están entremezclados, están cruzados, porque no es solamente la referencia de cuál es el marco teórico del que estoy partiendo, sino en qué medida esto es apropiado, en qué medida esto es justo, en qué medida esto es bueno. Y esa es una cuestión absolutamente valorativa. Acuérdense que evaluar significa emitir juicio de valor. Para emitir juicio de valor yo tengo que tener criterios valorativos claros. Ahora me tengo que poner a pensar, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy posibilitando que aprendan? ¿En qué medida podrán aprenderlo con estas estrategias y estos recursos? ¿Cómo podré darme cuenta si lo han aprendido o no? Estas preguntas son las preguntas de la evaluación. Nos las hacemos para este contexto de emergencia, pero estas son las preguntas de evaluación siempre. ¿Qué hice yo para que aprendieran esto? Esto que saben hacer, ¿lo saben hacer porque yo se los enseñé o porque lo sabían hacer de antes? O porque lo sabían hacer porque su ambiente cultural hizo que pudieran con esto. Y otros no pueden porque su ambiente cultural no se los ha favorecido. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Fíjense, yo les hacía el comentario la semana pasada. Yo he tenido estudiantes de terciario procedentes de pueblos muy pequeños de la provincia, donde lo único que hay es el conjunto de casas del pueblo y una escuela secundaria. Una. Cerca de Tandil hay pueblos así. Entonces, los chicos van de la casa a la escuela secundaria, de la escuela secundaria a la casa, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, 5 años, todos los días. El fin de semana puede haber un baile, puede que vayan al club social o que hagan algún encuentro en las casas. Bien, esos chicos son incapaces de ir a hacer un trámite a la biblioteca simplemente porque en su pueblo no hay biblioteca y nunca fueron a buscar un libro a ninguna parte. Entonces los encontrábamos nosotros inhabilitados para ir a pedir un libro en la biblioteca. Y esto es que el chico es tonto o que no tuvo una oportunidad cultural para ir a la biblioteca. Entonces, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que saber quiénes son los estudiantes, qué les duele a nuestros estudiantes. Pensar el diagnóstico en términos de qué les duele está bueno, ¿sí? ¿Qué les duele de lo que es novedoso? Para chicos a los alrededores, venir a Tandil es como Hollywood. Señora, tengo que tomar colectivo para ir al instituto. Como una cosa tremenda tomar colectivo. Imagínense, pero los pibes de ustedes en el Gran Buenos Aires, donde no es tomar colectivo, es viajar 2 horas 50 para llegar a un lado. O sea, acá con 2 horas 50 te fuiste a otro pueblo. Te estoy diciendo, digo, esto de las experiencias también debe ser evaluado y considerado, porque van a influir en el modo de aprender. No sé, alumnas decir, a ver, querida, me hiciste ese afiche, colgalo en la pared. Y me tengo que subir, y si no te subís no lo vas a poder colgar. ¿Y puedo?
no solamente te estoy pidiendo que lo hagas. O decirles, chicas, a ver, vayan afuera y armen el ejercicio en el hall, en el pasillo, y cuando lo tienen, vienen. Ah, ¿y me puedo ir afuera? Bueno, es como raro todo, pero decir, a ver, ¿qué le pasa a este jovencito que estas cosas que para uno son absolutamente normales, para ellos no? Entonces, obviamente estoy hablando de mi contexto, ¿no? De experiencias mías, pero ustedes son distintas. Pero esto de descubrir qué pasa con el estudiante y qué es lo que uno tiene en la cabeza que él no tiene en la cabeza. Sí. Bueno, mucho para trabajar con esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho. Y lo que decías vos la semana pasada, María Elsa, de que aprender duele, ¿no? Esto que decías Bueno. vos, ¿no? Bueno. Pero que está bueno como esto de duele, ¿no? Como no solamente, digo, hablo en general, pero en las artes, donde está el cuerpo involucrado, en el caso de teatro, ¿no? Donde se trabaja con los sentimientos, ¿no? Ahí estamos en un terreno complejo. Y que estamos en un terreno complejo en todas las dimensiones del aprendizaje, todos los aspectos están involucrados. Por ejemplo, yo decía, escuchar la opinión de otro distinto, respetarla y considerarla y ver, digo, qué argumentos usa para pensar, no es fácil, es doloroso, implica salirse de uno mismo. Meterse en un ejercicio de expresión corporal y separarse de los hábitos motores que uno tiene incorporados, que uno tiene grabados en su propio cuerpo, es terriblemente difícil para los estudiantes cuando empiezan la carrera de teatro. Es decir, salir del cuerpo cotidiano para entrar en otra gestualidad, pensarse como otro, moverse como otro, es terriblemente difícil. ¿Sí? Ni qué decir las emociones y los sentimientos. Uno juega con un patrón de emociones y sentimientos que también están entrenados culturalmente. Y les estamos proponiendo pensar otras emociones y otros sentimientos, por lo menos en los textos teatrales. Ahora, yo sigo pensando que tenemos que mirar esto a la luz de lo que la propia psicología del aprendizaje nos ha mostrado. Digo, el constructivismo nos ha dicho que para que haya efectivamente aprendizaje, uno tiene que abandonar las estructuras previas para construir unas estructuras nuevas superadoras. No es que tiremos lo viejo, sino que lo abandonamos, lo desarmamos, lo reacomodamos, incorporamos lo nuevo, tenemos una estructura superadora. Eso es doloroso. Porque si no, uno se quedaría siempre en la comodidad de los esquemas que ya tiene. Si el esquema es operante, diríamos, si es funcional, ¿por qué lo tengo que cambiar? Pero el reto del aprendizaje es que lo cambie. Desde ahí digo que es doloroso. Esto no quiere decir que yo tenga que hacer sufrir a la gente para aprender. Claro. sí, no, claramente. Esto no quiere decir que los No. tenga que maltratar o ponerlos en situaciones horribles. Quiere decir, con presentárselas bien, igual sería doloroso porque van a tener que cambiar. Sí. Y cuando terminen van a ser otros, van a ser distintos. Pretendemos que mejores. Siempre. De ahí viene, ustedes decían en algún momento, ¿no? La responsabilidad que tenemos como docentes, Sí. como docentes en la enseñanza. Bueno, esta es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es que queremos formar gente en un lenguaje artístico determinado, con una capacidad de pensamiento para comprender los otros lenguajes artísticos, pero queremos que además sean personas que puedan superarse a sí mismos, que mediante este lenguaje encuentren un modo de mejora personal. Si mejoran como personas, vamos a mejorar colectivamente. Tal cual.
Bueno, Elsa, tenemos esta es algo una como... responsabilidad, disculpa, cierro la idea, responsabilidad de toda la docencia, ¿no? Había por ahí algunas preguntas más que fueron Sí, apareciendo. te quería comentar porque se fueron sumando en la medida que fuimos hablando. Por un lado, Carolina Andrade apoyaba la idea del sostén teórico en cuanto al currículum prescripto, o sea, más allá de la flexibilidad que puede haber, siempre es importante tener ese apoyo y ese sostén. También Mariela Berdinelli dijo que ese ejercicio está basado en la práctica teatral, cuando un poquito más atrás estábamos hablando, y la experiencia en los distintos lenguajes, en convivencia con otros lenguajes artísticos. Y Gabriela Villegas apoyaba la idea de lo que estabas hablando, de la capacidad crítica reflexiva como hermana de la indagación constante y del proceso de desnaturalización que cada uno debe llevar a cabo. Yo querría agregar acá un punto, me parece, en relación con la intervención anterior que mencionaste, esto de la convivencia con otros lenguajes. Está ocurriendo entre los profesores de teatro una cosa curiosa y que es para la reflexión. Muchos profesores de teatro que están trabajando, particularmente en la provincia de Buenos Aires, han visto con malos ojos el tema de que se hable de interdisciplina. Estoy pensando en el año pasado, bueno, en algunos seminarios vimos, decían, ay, esto de la interdisciplina es un riesgo, porque entonces cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Y el planteo no es ese. El planteo es, ¿qué está pasando con el mundo del arte contemporáneo? ¿Y cuáles son los límites de los lenguajes artísticos hoy? ¿Y por qué estamos hablando de experiencias liminares, de experiencias que están en los límites? Muchas veces son los límites de un lenguaje con otro. Entonces, parece también bastante importante que se trabaje esta cuestión de la posibilidad de interlocución con la gente que maneja otros lenguajes. Yo también he trabajado bastante, sobre todo con los grupos de dramatiza de la región, la idea de que invitemos a profesores de otras disciplinas artísticas, porque ellos tienen que saber qué es lo que nosotros hacemos y nosotros tenemos que saber lo que hacen ellos. Veamos que va a haber muchas experiencias teatrales que requieren la concurrencia de gente de otros lenguajes, que si no la obra no sería obra.